Hola, saludos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy Clinton, bienvenidos a mi oficina otra vez. Tengo un mensaje corta, pero un mensaje muy importante para compartir con ustedes. Y otra vez, perdona mi español, ando aprendiendo, ¿verdad? Pero estoy en San Juan, el Evangelio de San Juan, y el primer versículo del Evangelio de San Juan es un versículo muy importante, muy crucial para entender, pero muy mal entendido y mal enseñado en las iglesias hoy en día. Y eso es porque hay una doctrina muy peligrosa que está enseñada en las iglesias hoy en día, en las iglesias que profesan ser cristianas, que es una doctrina católica. Y para los de ustedes que conocen la Biblia, que conocen a Jesucristo, conocemos muy bien que la iglesia católica y la iglesia cristiana son muy diferentes, como día y noche, no son iguales. Y la iglesia católica es la gente que sigue la religión de los romanos y las doctrinas del Papa de Roma. ¿Okay? Y la iglesia de Cristo es la que sigue los mandamientos de Cristo, la palabra de Dios. Y por eso sabemos que están muy diferentes. Y la iglesia católica romana tiene una doctrina que vino de los paganos antes que la iglesia católica romana empezó a existir. Esa doctrina se llama la Trinidad. Y la Trinidad es una doctrina pagana, una doctrina que enseña la Iglesia Católica Romana, que dice que hay tres personas divinas en la divinidad. Y eso no se encuentra en la Biblia, en ningún lado de la Biblia. La Biblia dice que Dios es uno. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios es un espíritu. Okay. Dice la Biblia que Dios es un espíritu, Juan 4:24. Y dice la Biblia que el Hijo de Dios es un hombre, como les dije ahorita, en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ese hombre habita corporalmente, en un cuerpo humano, toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Okay? So, Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo es el nombre del Dios viviente y por eso Jesucristo es el nombre de su Hijo, porque su Hijo heredó su nombre de su Padre. Lógico, ¿verdad? Y eso dice la Biblia en Hebreos 1:4 y aquí en Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre, ¿verdad? Yo he venido en nombre de mi Padre. Si Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, ¿sobre cuál nombre está hablando? El nombre de Jesús. Amén. Y dice en Mateo: ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de cierto, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Porque Pedro, en el primer día, cuando comenzó el Nuevo Testamento, comenzó a predicar con los otros apóstoles: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, en el Evangelio de Juan, sabiendo ahora que no hay ninguna Trinidad, que hay un solo Dios, ¿okay? Para entender el mensaje de Juan el apóstol, dio por el Espíritu Santo, vamos a leer la Escritura. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y punto. Este versículo, hermanos, hermanas, está tan fácil, está tan simple, pero la gente en las iglesias están confundidas. No por medio de este versículo, no por medio de la palabra de Dios, por medio de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana.
Y la gente en las iglesias, pon atención por favor, porque esto es muy importante, eso es muy crucial. Esa es una llave, ¿ok? Esta es una llave que te estoy dando. Vamos a leer la escritura como está escrito. Amén. No de acuerdo a los sueños de los teólogos, no de acuerdo a las ideas de los escolares en la iglesia católica o las iglesias protestantes, pero de acuerdo a la palabra de Dios, porque está escrito, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. 1 de Pedro 4:11, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo. En el principio era el verbo, okay, con V mayúsculo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra hablada, ¿verdad? El verbo es la palabra hablada. Okay, no necesitamos buscar al griego porque lo tenemos en español, pero en el griego, la idioma griega, dice logas, que la palabra verbo está traducido de la palabra logos en griega. Y logos quiere decir verbo, porque está traducido aquí, verbo o palabra. En algunas Biblias dice aquí palabra, en el principio era la palabra. Okay. La palabra hablada es el verbo, ¿sí? ¿Y qué es un verbo o una palabra? Una palabra es una serie de letras que forman una unidad de comunicación. ¿Okay? Lo que estamos leyendo aquí en esta Biblia son palabras. Este es el verbo. Sí, el verbo. El verbo, la palabra hablada. En el principio, Dios dijo, Dios habló, sea la luz, y la luz fue. Y fue la luz. Dios dijo, sea eso, sea eso. Y todo lo que hay fue creado por la palabra de Dios. Dios habló y fue. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios, el verbo de Dios. La palabra verbo no quiere decir hijo, no quiere decir Cristo. ¿Sí? La palabra verbo no quiere decir Jesús. ¿Okay? ¿Jesús es el nombre de Dios? Sí. Y el verbo era Dios. Amén. Pero la palabra verbo no es sinónimo con la palabra Jesús, con la palabra Cristo, con la palabra Hijo. Pero en las iglesias, hermanos, hermanas, pon atención por favor. La palabra verbo aquí, las iglesias están, los pastores falsos de Satanás, okay, entrenados en seminarios por Satanás y los jesuitas, están enseñando que la palabra verbo quiere decir el Hijo. Y el Hijo para ellos no es el Hijo de Dios, es un otro Dios que se llama Dios el Hijo. ¿Y sí? ¿Ves? Dios el Hijo es un Dios extraño que no existe, que es parte de una trinidad de dioses o una trinidad de personas divinas, de la doctrina del diablo de la Trinidad que no existe. Okay. El Dios que se llama Dios el Hijo no existe. Si somos cristianos, ya no tenemos esa forma de hablar en nuestra boca. Ya no vamos a decir Dios el Hijo, porque como está escrito, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en esta Biblia, del principio hasta el fin, no hay Dios el Hijo. No existe. Ese Dios no existe. Esa deidad no existe. Pero el Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Un hombre nacido de Dios, engendrado por Dios en el vientre de una virgen de Israel. Amén. So, el verbo, en el principio era el verbo. Pon atención por favor, porque esto es muy importante, hermanos, hermanas. El malentendido de este versículo es la raíz de tantos problemas en las iglesias, de tanta confusión en las iglesias hoy en día, porque la gente está confundida imaginando que una palabra que no está aquí es aquí, pero no es.
¿ok? El verbo no quiere decir el hijo. Un hijo es un hombre engendrado en un vientre de una mujer. Un verbo es una palabra hablada. No son lo mismo. No son lo mismo. Amén. ¿Estás conmigo? En el principio era el verbo. No dice en el principio era Cristo. No dice en el principio era el Hijo. No dice en el principio era Jesús, aunque Jesús es el nombre de Dios. Pero no dice eso porque los católicos y los protestantes imaginan que Jesús solamente es el nombre de una tercera parte de su deidad. ¿Sí? Pero Jesús es el nombre para nosotros que conocemos a Dios. Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es el nombre del Dios de Moisés. Jesús es el nombre del Dios de Abraham. Y su Hijo se llama por su nombre porque su Hijo heredó su nombre de su Padre. Aleluya, amén. Este versículo no dice en el principio era Jesús. No dice en el principio era el Hijo, dice en el principio era el Verbo. Y claro que sí, porque ¿cómo comenzaron a existir todas las cosas que hay? Con el Verbo de Dios. Escúchame, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Okay? ¿Es eso una persona que existió con Dios, una persona aparte de Dios con que Él tuvo conversaciones? Eso es ridículo, hermanos. Eso es ridículo. Eso es un fábulo de la iglesia románica, la iglesia católica romana, las iglesias protestantes, sus hijas. ¿Okay? Las iglesias protestantes son las hijas de la gran ramera. ¿Ok? No hay protestantes en la iglesia de Cristo. No hay católicos en la iglesia de Cristo. Los que estamos en la iglesia de Cristo somos llamados por su nombre. El nombre de la familia, Jesús. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Por qué? Ahorita estás escuchando mis palabras. ¿Verdad? Estoy hablando. Estás escuchando mis palabras. Mis palabras están conmigo. Pero mis palabras no son una persona aparte de mí con que yo puedo tener conversaciones. Oh, palabras, ¿cómo están hoy? Oh, estamos muy bien. ¿Cómo estás tú? Oh, estoy muy bien, palabras. ¿What? ¿Qué? Eso es ridículo. Y esa es la forma de doctrina que enseña la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes. Esa doctrina ridícula de la Trinidad que no hace sentido. Y ellos dicen eso, no va a hacer sentido en su mente. Por eso no pregunten nada, solamente créelo. Solamente créelo, dicen. No pregunten porque no te va a hacer sentido. Si no te hace sentido y si no está escrito en la Biblia, porque sigamos creyendo algo así. En el principio era el Verbo, la palabra hablada. ¿Qué es una palabra? Una palabra no es un hombre. Una palabra no es una persona. Una palabra no es el Cristo. Una palabra no es un hijo. Una palabra es una serie de letras que forman una unidad de comunicación. Esas son palabras. Esas son palabras. Y esa es la palabra. Ese es el Verbo. ¿Okay? No el libro, no el papel, las palabras que están en esas páginas. Esa es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo fue hecho carne. El Verbo era Dios. La Biblia no dice el Verbo era Cristo. La Biblia no dice el Verbo era el Hijo de Dios. Por eso, ¿por qué pensamos que el Verbo quiere decir el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque hemos estado enseñados por el diablo, por medio de su iglesia católica romana y sus hijas protestantes,
para creer que las palabras en la Biblia no quieren decir lo que dicen. Pero yo estoy aquí para decirles en el nombre del Señor que ya es tiempo que nos convertimos para creer la palabra, para leer la palabra de Dios como está escrito. Y para simplemente entender el idioma del español. Porque sabemos claramente que un verbo no es un hijo. Es claro. Ahora vamos a leer la escritura como está escrito. En el principio era el verbo. Y el verbo era, el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Otra vez. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este, no él, que él es un pronombre que refiere a una persona. Este es un pronombre que refiere a una cosa. ¿Ok? Este, la palabra, el verbo, era en el principio con Dios, y claramente porque Dios creó todas las cosas con su palabra, y nada que existe existió antes que Dios habló y lo creó. Por su palabra. Aleluya. La palabra de Dios es Dios. Dios es un espíritu. Hay un solo Dios, el Padre. No hay otro Dios fuera que Él. ¿Ok? 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 6:8 y vamos a terminar. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 8. Aleluya. Oh, no. Capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. El Padre. No hay otro Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Okay. Yo no quiero mucho esa traducción porque la frase por medio del cual no está, no está correcto. Pero no voy a discutir sobre eso ahorita. Pero para nosotros, desde el principio del versículo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y punto. No hay otro Dios. El Hijo de Dios no es un Dios, es el Hijo de Dios. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o la divinidad. ¿Y qué es la divinidad o la deidad? Es Dios el Padre. La deidad es Dios el Padre. No hay otro Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. No había ninguna persona con Dios en el principio. Solamente era Dios. Y Dios, con su palabra, creó todas las cosas. Y este es el mensaje que Juan, el apóstol de Jesucristo, nos está hablando en Juan 1:1 por medio del Espíritu Santo que le dio las palabras para escribir. Este mensaje les doy en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén.